Artículo de Juan Pablo Chiesa, abogado que seguramente la mayoría de ustedes conoce, que me pareció interesante acerca de la movilidad de las prestaciones previsionales en la Argentina. Recordemos que esto surge del artículo 14 bis, tercer párrafo, donde el legislador nos ha garantizado las jubilaciones y pensiones móviles, y esto está establecido hoy en el artículo 32 de la ley 24241 que vimos en el video pasado, que es el que va a establecer cómo se va a fijar la movilidad. La movilidad para las prestaciones previsionales, jubilaciones y pensiones se va a efectuar en base a un índice que se va a aplicar y va a tener que ser determinado, por supuesto, por el Poder Legislativo, cuál va a ser el índice aplicable. A lo largo de la historia hubo diversos índices, que es en parte lo que veremos a continuación. Entonces, se trata de un derecho humano fundamental que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, celebrada en 1948, en el artículo 22, que nos dice: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener entonces, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, es decir, mediante el esfuerzo de todas las personas, porque es un sistema solidario, los que estamos trabajando, formamos parte de la PEA, de la población económicamente activa, colaboramos para que parte de nuestro sueldo sea ingresado a la seguridad social para de esa manera financiar el sistema de jubilaciones y pensiones, el famoso SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Y cooperación internacional porque esto se lleva adelante mediante los distintos estados. Entonces, entre todos tienen que obrar de buena fe para garantizar esto, y lo tiene que hacer el Estado argentino por haber suscrito, entre otros, a el acuerdo este de la Declaración Universal de Derechos Humanos que tenemos en el artículo 75, inciso 22, esta Declaración Universal que en su artículo 22 recepta este derecho a la seguridad social, teniendo en cuenta la organización y los recursos de cada estado. O sea, se va a decir que el estado tiene que poner hasta el último peso para garantizar distintos derechos, entre ellos la seguridad social. Por lo tanto, tiene que cobrar de buena fe, con cuidado y previsión, con la diligencia debida y esperada, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Dentro de los derechos sociales hay una interpretación extensiva de parte de mucha doctrina que establece que dentro de los derechos sociales encontramos el derecho a la seguridad social. Mientras que la OIT, la máxima organización a nivel internacional que va a celebrar convenios, recordemos que los convenios de la OIT son obligatorios, mientras que las recomendaciones tienen carácter que no es vinculante, es decir, pueden ser seguidas por los estados o no, mientras que los convenios se tienen que aplicar en forma obligatoria. La protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante o adoptando una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por distintas causales, como puede ser enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional. Es decir, establece aquí todas las contingencias que van a ser resguardadas y financiadas a través de este sistema de seguridad social, que, como le digo, es un sistema solidario porque personas que se encuentran trabajando aportan para aquellas personas que ya no se encuentran trabajando por haber cumplido con los años de aporte y con la edad a los fines de obtener dichos beneficios, o tal vez en caso de invalidez, retiro por invalidez, cuando la persona ostenta más de un 66% de incapacidad para el trabajo y no puede seguir desarrollando las tareas que venía haciendo. También la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Bueno, aquí, como les decía, a nivel nacional, el Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido como SIPA, se va a conformar con prestaciones de régimen general. Esto está regido hoy por la Ley 24241 y sus modificatorias, y antes estaba regulado por las leyes 18037 y 18038, que en el caso de la 18037 establecía un régimen de movilidad distinta que era a través del IGR, el Índice General de Remuneraciones, mientras que la Ley 24241 estableció como unidad de medida lo que se conocía como el AMPO, aporte medio provisional obligatorio, que luego en el año 97 fue reemplazado por el MOPRE, módulo previsional, que esto lo veremos entonces más adelante. Bueno,
El concepto de movilidad de las prestaciones provisionales se configura en el ámbito de la seguridad social con resguardo en la Constitución, específicamente el artículo 14 bis, tercer párrafo, donde nos dice en especial la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles, como les adelantaba. Pero esta movilidad previsional también se relaciona con otros principios, como ser el del artículo 16 de la Constitución Nacional, el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Bueno, en teoría, en la práctica esto es mentira, pero en teoría somos todos iguales, lo que se conoce como el principio de no discriminación, es decir, no se puede brindar un tratamiento diferente entre personas que se encuentren en un pie de igualdad. Por eso hablamos de una igualdad relativa, igualdad entre iguales. No todos estamos dentro del mismo escalafón, pero todos tendrían derecho, por ejemplo, a el haber mínimo, una jubilación. Es decir, a algunas personas no se les podría pagar menos que el haber mínimo que vimos del artículo 125 de la ley 24241, que al día de hoy por decreto se estableció en poquito más de 23.000 pesos. Principio vinculado a la dignidad del hombre, su no discriminación y su libertad. El artículo 17, que establece la inviolabilidad del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque podría llegar a ser confiscatorio si a esa persona no se le pagara un determinado monto de jubilación o pensión. Es decir, si no se actualizara, quedaría totalmente desfasado y esto obviamente afectaría su derecho de propiedad porque estaría percibiendo, llevándose a su bolsillo menos de lo que le correspondería y esto se vincularía con el principio de igualdad, habría una discriminación. Esto afectaría su dignidad y su libertad también. Nadie puede ser privado de ella sino mediante sentencia fundada en ley previa indemnización. Entonces se necesita la intervención del Poder Legislativo y la intervención del Poder Judicial, de dos de los tres poderes del Estado, y como requisito de una indemnización previa. Esto ya lo vimos en otros videos. Y luego tenemos el artículo 75, inciso 12, que es uno de los más importantes, que establece la facultad u atribución del Congreso de dictar los distintos códigos, entre ellos el Código de Trabajo y de la Seguridad Social. El inciso 23, que siempre repito, que tiene que ver con las MAP, medidas de acción positiva, destinadas a proteger a los sectores más vulnerables, y entre ellos la población de edad avanzada, ¿no? Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados de derechos humanos. En particular respecto de la población longeva y el artículo 75, inciso 22, que establece la jerarquía constitucional, es decir, pone los tratados de derechos humanos en un pie de igualdad con respecto a la Constitución y esto es también, hay que destacarlo, Declaración Universal de Derechos Humanos y el inciso 24 que alude a los tratados de integración, que son aquellos que deleguen competencia a jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad. Estos tratados de integración están por debajo de la Constitución, pero están por encima de la ley, tienen una jerarquía supralegal en este caso. En materia normativa internacional tenemos el convenio 102, norma mínima de la seguridad social de la OIT, establecido en 1952, que ha sido receptado por la ley 26678 en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces tenemos en el ámbito nacional básicamente el artículo 14 bis y los artículos 16, 17, 75, inciso 12 y fundamentalmente el 75, inciso 23 y el convenio 102 de la OIT que tiene jerarquía supralegal. Está por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución. Es decir, que si establece garantías que son mayores o que otorgan mayores beneficios que la ley 24241, se va a aplicar el convenio y no la ley. Si bien la Constitución establece la exigencia de otorgar movilidades a las jubilaciones y pensiones, no señala que deba mantener el carácter sustitutivo del salario, principio de la seguridad social que junto con el de proporcionalidad ha sido sostenido en numerosos fallos de la jurisprudencia. Recordemos que la proporcionalidad está ligada a la razonabilidad, adecuación de medios afines, pero la jurisprudencia ha establecido que el haber pasivo, es decir, la jubilación, tiene que guardar un grado de proporcionalidad con el haber activo, es decir, lo que la persona cobraba en ejercicio o prestando servicios en su trabajo tiene que ser proporcional, similar a lo que va a cobrar después como jubilación. Esto ya lo ha establecido bien la jurisprudencia.
En cuanto a los antecedentes, en primer lugar tenemos la ley 13.478 del año 49, que fue la primera ley en hablar de movilidad, que es la ley precursora de la movilidad de haberes, que creó un suplemento variable sobre el haber mensual para compensar las oscilaciones del costo de vida. Entonces, por aquellos años se hablaba del costo de vida, que podría establecerse como una especie de índice, ¿no? Luego, en 1954, la ley 14.370, artículo 1, el Poder Ejecutivo, a propuesta de las Cajas Nacionales de Previsión y en consideración a las oscilaciones también, se tuvo en cuenta como, si se quiere, índice o base del costo de vida, puede establecer suplementos móviles o bonificaciones sobre el haber de las jubilaciones y las pensiones. Entonces esto se modificó a penitas, pero se seguía estableciendo y hablando del costo de vida. Luego, por primera vez, esto que se habla del 82% móvil, bueno, surge la ley 14.499 de 1958, particularmente del artículo 2, que establecía el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuera titular el afiliado a la fecha de cesación del servicio. Entonces tenía que cobrar, una vez que dejara de trabajar, un 82% de lo que cobraba, en función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado. Entonces, si cobraba 10.000 pesos, tenía que cobrar después un 82% de esos 10.000 pesos. Ello se refiere a la aplicación en las 11 cajas jubilatorias que nucleaban al grueso de los trabajadores y trabajadoras del país, es decir, se trata de una movilidad por rama de actividad, que estaba estrictamente vinculada con la actualización de las remuneraciones según el cargo de los trabajadores activos. Entonces, como índice se iba a tomar esa actualización de los trabajadores activos, de la población económicamente activa, como índice, y fue importante esta ley porque por primera vez se introdujo ese famoso 82% móvil que hoy lo tenemos en el 125 bis de la ley 24.241. En caso de las remuneraciones que tuvieran ítems que fueran variables, distintos entre sí, cuyo monto no dependiera de un solo cargo, la norma decía que la actualización de las prestaciones se iba a llevar adelante en forma anual mediante la aplicación de los coeficientes en razón del índice de costo de vida. Entonces se seguía hablando del costo de vida para 1958. Y en este caso, quien fijaba esto era la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. Es decir, aparece un índice genérico o de índice general de actualización del haber vinculado a la inflación y una periodicidad determinada que era anual. Entonces se iba a ajustar esto en forma anual, no en forma trimestral como se hace hoy, sino en forma anual, y aparece por primera vez un índice que era el índice de costo de vida. En este momento, con esta ley, digamos, lo reconoce oficialmente como índice. Luego viene la ley 18037 de 1968, en el artículo 51, que establece los saberes y los beneficios van a ser móviles, y la movilidad se efectuará mediante un coeficiente que va a ser estipulado por el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo va a tener la atribución de fijar la movilidad y lo va a hacer en función de una base o de un índice que es el de variaciones del nivel general de remuneraciones. Entonces, en 1968, con la ley 18037, se introduce como índice para la movilidad el IGR, el índice general de remuneraciones. De acuerdo a ese índice, se iba a establecer la movilidad, es decir, se iban a ajustar las pensiones y jubilaciones teniendo en cuenta ese índice general de remuneraciones. Luego, en 1976 se dicta la ley 21459 y sustituye el artículo que vimos antes estableciendo que dentro de un plazo de 60 días de producir una variación mínima, que era del 10% del IGR, la Secretaría de Seguridad Social, como autoridad de aplicación, iba a disponer el reajuste de los saberes prestacionales, determinando la variación en base a una encuesta permanente, ENGR, que iba a estar publicada en el boletín oficial. Iba a hacer esto y esto iba a estar en manos de la Secretaría. También iba a tener en cuenta el índice general de remuneraciones. Entonces, en el año 76 se agrega esto de los 60 días con unas pequeñas modificaciones cuando se superara esta variación del 10%. Si no se superaba la variación del 10%, no se actualizaba nada. Hasta que luego viene la 24241, que es la ley que se sigue aplicando el día de hoy, en 1993, con por supuesto un montón de modificaciones, que establece en el artículo 32 la movilidad que tenemos incluso hoy en día.
Su incremento se producía esta vez teniendo en cuenta la variación de dos determinaciones consecutivas del AMPO. Entonces se establecía como, entre comillas, índice, o mejor dicho, como base, el AMPO, el aporte medio mensual obligatorio, que se tenía que realizar cada 6 meses en marzo y septiembre de cada año. Entonces, la movilidad se iba a hacer, en este caso, 2 veces por año y no anual, como vimos que se establecía antes de la ley 18037, en marzo y septiembre de cada año, y esto surgía del decreto 2433 del año 93. No pudiendo en ningún caso, es decir, se establecía como piso un mínimo, representar una disminución en el monto nominal de dichos saberes. El AMPO entonces fue establecido por esta ley 24241, que era un índice que se iba a obtener dividiendo el promedio mensual de los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia y 11 de los 27 puntos en total porcentuales sobre la renta de los trabajadores autónomos sobre el total de los aportantes. Entonces, este AMPO se obtenía en base a un promedio de aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia y por otro lado considerando 11 de los 27 puntos de los aportes de los trabajadores que no estuvieran en relación de dependencia. Luego se sanciona la Ley de Solidaridad Previsional en 1995 que el artículo 7, inciso 2, dispone que la movilidad iba a estar determinada en la ley de presupuesto. Entonces, el propio Congreso, al sancionar todos los años, efectuar la ley de presupuesto, iba a tener que incluir ahí cuál iba a ser el índice de movilidad. Entonces, quedaba estrictamente a criterio o discreción del poder legislativo. Esto no funcionó, por lo tanto, fue modificado. Entonces, para beneficios que se hubiesen otorgado anteriores al 1 de abril, se aplicaba el famoso IGR. Entre el 1 de abril y el 23 de marzo del 95, también, y en ningún caso esta movilidad se podrá consistir en una determinada proporción entre la haber de retiro y la remuneración de los activos. Entonces, anteriores al 1 de abril, IGR, comprendidos entre estas dos fechas, disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por organismos de su dependencia. La Cámara Nacional de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2, por considerar que impide la vigencia de la garantía contemplada en el 14 bis. Entonces, ese artículo 7, inciso 2, violaba las disposiciones del artículo 14 bis en cuanto a la movilidad, porque no era justo y violaba el principio de igualdad, razonabilidad y demás. Esto vimos que en el fallo Badaro ya se habló de la inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2. Luego se sustituye el AMPO por el MOFRE, por decreto 833 del 97 de 1997. Y bueno, luego tenemos distintas leyes que se sancionaron, como la 26417 del 2008, que vimos la clase pasada, movilidad de las prestaciones, esto fue vigente desde marzo de 2009 hasta septiembre de 2017. Dicha ley de movilidad de prestaciones se caracterizó por establecer dos reajustes de los saberes en marzo y septiembre, como veíamos antes. Entonces se ajustaba 2 veces por año en marzo y septiembre y no anual. Y utilizar una fórmula combinada por dos variables, 50% de los salarios y 50% de recaudación tributaria afectada por beneficio. Contener también una restricción referida a los recursos del sistema, y el proyecto original había otro condicionante que consistía en que del total del aumento de la recaudación dividido por la cantidad de beneficios se apartaba un 10% de la suba para el fondo de garantía del sistema previsional, que esto no fue finalmente incorporado por ley. Entonces manteníamos marzo y septiembre y el índice o la fórmula basada en dos variables, por un lado salarios y por otro lado recaudación tributaria. La ley 26417 fue reglamentada por la Secretaría de la Seguridad Social, que fue el organismo de aplicación. Luego tuvimos la ley 27426 del 2017, vigente de marzo de 2018 hasta diciembre de 2019. Esta ley crea otra función, formulación de movilidad, cambia los indicadores de movilidad y lo define en un 70% mediante el índice de precio del consumidor y 30% salarios RIPTE. Entonces vuelve a combinar dos variables, pero esta vez el IPC y el RIPTE. Cambia la periodicidad en la actualización, que pasa a ser trimestral. Entonces ahora, como existe hasta el día de hoy, es trimestral y no 2 veces por año ni anual.
Entonces cambió el índice, cambió la actualización, que pasó de 2 veces a trimestral, los índices IPC y RIPTE, y garantiza a los beneficiarios contributivos un haber provisional mínimo equivalente al 82% del salario mínimo vital, y esto que viene de la primera ley que vimos. Y luego la ley 27.541, que es la ley que se sancionó con este contexto de coronavirus, que aquí modificó esto y hasta el día de hoy se disponía la movilidad en un determinado valor que se lo iba a efectuar, por supuesto, el Poder Ejecutivo por delegación del Poder Legislativo en los términos del artículo 76, que es lo que establece en el primer artículo la ley 27.541 de emergencia sanitaria, que regula la emergencia previsional, esto en el artículo 55. Y aquí tenemos los distintos decretos que establecieron las distintas movilidades para marzo 2020, junio 2020, septiembre 2020, diciembre 2020 y luego la ley 27.601/2021, que es la que rige hasta la actualidad. Que aquí tenemos las fechas en que fue promulgada y demás, y combinó los índices RIPTE y con el que mide el INDEC, el mayor de estos índices es el que se aplica y la recaudación para hacer por partes iguales, 50%, 50% salarios, 50% recaudación de ANSES. Entonces tenemos esa doble composición para determinar el índice. El primer aumento del 8,0%, 8,07%. Y bueno, aquí vimos entonces la jubilación 20.000, hoy 23.000 y la máxima en este monto. Y en cuanto a los fallos, podemos destacar Fernández Pastor, Miguel Ángel contra ANSES. Bueno, aquí seguimos hablando entonces de la ley 27.541. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.